Paz de Cristo, amados hermanos. Estamos una vez más aquí con el deseo de compartir una palabra que sea de edificación para su vida. Que Dios les bendiga en esta mañana, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para recibir la palabra del Señor. Yo quiero que oremos en este momento y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo de Dios traiga sabiduría a nuestras vidas, a nuestro espíritu, y que de acuerdo a la palabra de Dios nosotros podamos ser edificados y ser bendecidos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que todos los que están escuchando esta palabra, la fe de ellos sea edificada, Señor, que sean cada día más, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos escudriñar tu palabra, y que a través de las escrituras nuestra fe crezca, Señor, que sea una fe sana, una fe conforme a la palabra de Dios. Señor, que tu Espíritu traiga a nosotros sabiduría e inteligencia en el nombre poderoso de Jesús. Queremos hablar de esta mañana bajo este tema. Mira en dónde edificas tu fe. Mira en dónde edificas tu fe. Quiero que vayamos a una de las maneras sólidas, concretas, que va a traer mucha bendición a tu vida y que tú vas a poder edificar tu fe de una manera sólida. Vas a tener un fundamento claro, concreto. Es que tu fe, mi fe, esté fundada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. O sea, que tú digas, yo creo porque está escrito. Esa fue una de las formas que nuestro amado Señor Jesucristo usó cuando vino a la vida de él la tentación. Cuando Jesús se fue a ayunar al desierto, y fue después de que estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice que vino el diablo a tentarlo y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó al enemigo, al diablo, le contestó, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es importante entender eso, ¿verdad? Es importante comprender que tu vida espiritual va a depender en qué tienes puesta tu fe. Mire, quiero que vayamos a una de las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Note lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Mire qué interesante. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no poco hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Déjame te digo, decirte en esta mañana, hermano, hermana, no toda la gente va a estar dispuesta a recibir la palabra de Dios o a recibir el evangelio de Dios. Va a haber muchas personas usadas por el enemigo que no van a estar de acuerdo a recibir la palabra de Dios, el evangelio genuino de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice la palabra de Dios, que Pablo y Silas dice que inmediatamente llegaron, o sea, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vea que los hermanos de Berea, de esta ciudad que se llamaba Berea, ellos, hermanos, ellos habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, mire, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, eran personas que tenían hambre verdaderamente de la palabra de Dios. Pero es interesante, hermano, que
así como debemos de tener hambre por recibir la palabra de Dios, también debemos de ser sabios y escudriñar las escrituras, que lo que se me está diciendo, que lo que se me está enseñando, concuerde con la palabra de Dios. No a todo se le dice amén. Se debe decir amén si está en concordia con lo que está escrito. Si alguien me está enseñando algo fuera de contexto, fuera de lo que la palabra de Dios a mí me dice, fuera de lo que el Espíritu, la intención del Espíritu Santo dice, deberíamos de no decir amén. Vea lo que dice el versículo 11, Hechos 17:11. Mire lo que dice la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, alguien viene con un mensaje supuestamente del evangelio, supuestamente, por ejemplo, y uno tiene que ir a las escrituras. Por ejemplo, si alguien viene a predicarte la palabra de Dios, tú tienes que decir, ¿dónde dice lo que usted me está diciendo? ¿Dónde está escrito lo que usted me está diciendo? Porque tiene que tener que fundamento claro. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Dice, escudriñando cada día las escrituras, verso 11, para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando alguien viene a predicarte la palabra de Dios, tú tienes que escudriñar. A ver, enséñeme, ¿dónde dice la palabra? ¿Dónde está escrito lo que yo te estoy hablando? Por eso quiero hablarte en esta mañana. Mira en dónde edificas tu fe. O sea, no nomás porque alguien dice, sino donde Dios dice lo que me estás enseñando. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos de Berea, ¿verdad? Recibieron la palabra con mucha solicitud, dice, con mucha sinceridad, hermano, porque se trata de ser sinceros. ¿Qué tanta hambre tienes de Dios? ¿Qué es lo que te está alimentando? ¿Qué es lo que está alimentando tu fe? Mira lo que sigue diciendo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Verso 11, y escudriñando cada día las escrituras. Mire qué importante. Tu fe debe de estar basada en las escrituras, en la palabra de Dios. No debe estar basada en la fe de un hombre, debe estar basada en Jesucristo. Él es la roca eterna. Lo que dice Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, tu fe, mi fe, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Mire, Efesios 2:20 habla claritamente, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nuestra fe no está fundada en los hombres, amados hermanos. Nuestra fe está fundada en la palabra bendita de Dios. Mire lo que sigue diciendo. El versículo 12, Hechos 17:12. Mire lo que dice la palabra. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron, hermano? Porque estaban basando su fe en las escrituras. El mensaje que Pablo y Silas les estaba trayendo a los hermanos de Berea era una palabra sólida, que tenía respaldo bíblico, que tenía respaldo de la palabra de Dios. No era un evangelio así nomás por encima, no, era un evangelio con escritura, con palabra de Dios. Miren lo que dice, o sea, con base, porque la palabra de Dios debe de ser el fundamento sólido, hermano. Por eso lo que dice Efesios 2:20, se lo vuelvo a repetir, dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dese cuenta, o sea, tú debes de edificar tu fe de acuerdo a la doctrina que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos basaron sus vidas, dieron sus vidas por predicar este evangelio, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser también prudentes y sabios. ¿En dónde estás edificando tu fe? ¿Estás edificando tu fe en la palabra de Dios?
o estás edificando tu fe en doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres? Porque el mandamiento de hombre va a chocar con la palabra de Dios, no va a concordar. Pero mira lo tremendo esto dice que cuando ellos recibieron la palabra con solicitud, o sea, con un buen espíritu, con una buena actitud, amén. Mira lo que dice, y dice que escudriñaban las escrituras cada día, hermano. A ver, me estás predicando donde dice, me estás enseñando donde dice, dónde respalda esta palabra, dónde dónde dice lo que tú me estás diciendo. Porque no puedes decir, oh no, no es cierto lo que estás diciendo. O sea, respalda con la palabra lo que estás predicando. Mira lo que sigue diciendo. Dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres, verso 12, de distinción y no poco hombres. Pero nota, todo hasta ahí va bien, hermano. Pero dice que también cuando los judíos de Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Así como hay gente sincera que recibe la palabra de Dios para salvarse, así como hay gente sincera, amados hermanos, que pueden escudriñar las escrituras para ver si lo que se está enseñando es correcto o no es correcto, si es propio o no es propio. También hay gente malintencionada, escuche bien, usada por el diablo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Mire lo que pasó, aquí. Aquí hay revelación y usted debe de entender, hermano, que así como hay gente que va a abrazar el evangelio que estamos predicando, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también va a haber gente malintencionada que en lugar de aceptar la palabra, la van a rechazar. Y no solo eso, sino que van a hacer un alboroto. Mire lo que dice la escritura. O sea, esto no es nuevo, hermano. Una de dos, tú te dejas usar por Dios o el diablo te usa. Te conviertes en un instrumento de verdad de que eres hijo e hija de Dios, o te conviertes en un instrumento del diablo. Mira lo que pasó en el versículo 13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Para qué? Para estorbar, para que Pablo ya no siguiera predicando la palabra en Berea. Porque el corazón de Dios es que las almas se salven, que las almas crean en el evangelio. Por eso Marcos 16:15 dice, el evangelio de Marcos 16:15 dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Es promesa de Dios. Pero el evangelio se tiene que predicar. El mensaje de salvación se tiene que predicar. Pero miren qué interesante, dice que así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, porque cuando la palabra de Dios se predica, amados hermanos, con el espíritu correcto, con la intención correcta, con la intención del espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, el espíritu, dice, y discierne las intenciones del corazón. Ahora, cuando se predica la palabra de Dios, hay dos tipos de audiencias que escuchan el evangelio. Los que tienen un corazón noble, los que tienen un deseo genuino de conocer a Dios, reciben la palabra y se salvan y se convierten al evangelio, se convierten a Jesucristo. Pero también está el otro tipo de audiencia que no tienen la intención ni de agradar a Dios, ni de obedecer al evangelio de Dios. Y más bien se levantan para alborotar y estorbar la predicación del evangelio de Dios.
Yo te pregunto, ¿qué tipo de personas eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Qué persona eres tú? ¿Tú eres de los que tienes un corazón noble y que recibe la palabra para que te salves tú y tu casa? ¿O eres del tipo de personas que te levantas para estorbar el evangelio? Yo, por las misericordias de Dios, te quiero decir en esta mañana, mejor abre tu corazón, recibe la palabra, deja que Jesucristo te salve, te perdone, te restaure. Sé noble, sé como los hermanos de Berea. Escudriña lo que yo te estoy diciendo. Escudriña la palabra del Señor, lo que te estoy mostrando. Y tú mismo date cuenta si lo que yo te estoy predicando concuerda con la palabra de Dios o es palabra de hombres. Tú tienes que tener esa seguridad, esa certeza que se te va a predicar la palabra de Dios. Ahora, que tu corazón sea un corazón receptivo, un corazón que la palabra que se te está predicando en esta mañana caiga en buena tierra y que produzca al 100%. Conviértete en una persona que recibe la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo escudriña la palabra de Dios. Escudriña lo que te estoy diciendo. Tómate tu tiempo en tu casa y escudriña. Mira, escudriña lo que aquí dice la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 10 hasta el verso 15, si quieres leerlo, ¿verdad? Pero mira qué interesantemente, o sea, mira lo que aquí está diciendo. Cuando los judíos se dieron cuenta, porque el enemigo usa, hermano, aquel que se deja, pero también nuestro Dios se encarga de que el evangelio sea anunciado. ¿A quién? A los que tienen hambre, a los que son sinceros con Dios, a los que le dicen a Dios, Señor, yo tengo hambre, yo tengo necesidad, yo quiero buscar de ti, ayúdame, Señor. ¿Sabes qué pasa cuando tú eres sincero con Dios? Dios se encarga de que el evangelio te llegue, que el evangelio llegue hasta tu vida, que llegue hasta tu corazón. Mira qué interesante, debemos de entender esto, hermano, que estos hermanos de Berea eran más nobles. O sea, ¿qué es ser noble, hermano? Una persona que es sincera, que tiene hambre de Dios, que dice, hey, yo quiero que Dios haga algo en mi vida, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios haga algo. Hermano, tú y yo tenemos que ser nobles de corazón. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento. Mira, quiero que leamos una escritura en Hechos, capítulo 8, versículo 34 al 38. Hechos, capítulo 8, 34 y 38. Con esto vamos a concluir el día de hoy lo que Dios ha puesto en mi espíritu que te comparta. Dice la palabra de Dios, así, Hechos 34 hasta el 38. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El verso 35, mira lo que dice la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ok? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y el eunuco y le bautizó. Date cuenta, hay gente que anda escudriñando la palabra de Dios y que tienen deseo de conocer la verdad. Por eso es que la palabra de Dios es clara y dice, hermanos, dice, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad. Su palabra, el evangelio de Jesucristo. Y la palabra de Dios es muy clara. Date cuenta que siempre que hay alguien que tiene hambre de Dios, Dios se encarga de revelarle el evangelio, porque es a través del evangelio que las personas podemos ser salvas.
Dice que Felipe, el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, no se trata solo de creer en el evangelio, se trata de ser bautizado y de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿verdad? Porque así como los hermanos de Berea, ellos oyeron el mensaje, pero dice que escudriñaban las escrituras todos los días para confirmar si era cierto lo que Pablo estaba predicándoles. Y yo te invito a que tú escudriñes la palabra de Dios. Empieza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tú te vas a dar cuenta a través de la escritura, a través de la palabra, todo el libro de los Hechos. Empieza a leerlo desde el capítulo 1. Y tú te vas a dar cuenta cómo inició la iglesia cuando Jesucristo derramó de su Espíritu Santo y cómo la iglesia empezó, hermanos. Cómo bautizaban los primeros cristianos, los seguidores de Jesucristo. Cómo bautizaban ellos. Todos bautizaban en el nombre de Jesús. Hasta Pablo, uno que vino después, también bautizaba en el nombre de Jesús. Porque no hay duda alguna, hermano, que solamente vamos a hablar de lo que sabemos y de lo que entendemos. Por eso yo te animo en esta mañana que tú seas como los hermanos de Berea. Escudriña las escrituras para que nadie te engañe, nadie te mienta. Tú mismo escudriña por la palabra de Dios y te vas a dar cuenta si el evangelio en lo que tú estás creyendo tiene fundamento bíblico o tiene doctrina de hombres. Porque la palabra de Dios siempre va a ser respaldada por Dios. La palabra de Dios tiene el peso de salvar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dijo, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando Felipe se acercó a este carro, dice que le empezó a predicar el evangelio de Jesús. Ahí es donde está el poder de salvación. Y luego inmediatamente, curiosamente, hermano, iban camino en el desierto. Y cuando iban caminando encontraron agua. Y dijo, bueno, ¿a qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que ambos descendieron al agua y fue bautizado. Mira, cuando Dios es el que te está llamando, Dios provee los medios. Qué curioso. El creer y el ser bautizado van de la mano. Marcos 16:16 dice, primero dice que vayamos y prediquemos el evangelio de toda criatura. Y luego dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Exactamente fue lo que pasó con este eunuco en el libro de los Hechos con Felipe. Les anunció el evangelio, él creyó y dijo, y si crees, bien puedes. Y lo curiosamente que dice que a medio desierto encontraron agua. Usted sabe que en los desiertos no es fácil encontrar agua, pero cuando Dios es el que está en el asunto, Dios va a proveer los medios para que tú conozcas la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el único Dios que nos puede dar vida eterna. Amado hermano, que Dios te bendiga. Amigo que me escuchas, acepta a Jesucristo porque Él es el único que puede salvar tu alma. Recuerda, mira en dónde edificas tu fe. Que tu fe sea edificada en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que tú seas bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que la sangre preciosa de Jesús te cubra y que el Espíritu Santo te dé dirección para que tú puedas escudriñar las Escrituras y te des cuenta en dónde estás edificando tu fe. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.